La resiliencia. La resiliencia no solo es la capacidad de recuperación del ser humano, sino que es el don de transformarnos durante y después de una caída, un evento, un trauma, un duelo o una crisis. La resiliencia es el arte de transformar las heridas en cicatrices de poder, de ver en cada caída la semilla de un nuevo comienzo. Es la capacidad de renacer una y otra vez, de florecer en medio del desierto y de ser luz en la oscuridad. Hola y bienvenidos a Vida Plena Online. El día de hoy vamos a hablar acerca de la resiliencia, uno de los pilares fundamentales para tener una vida plena. Recuerda que una vida plena se construye día a día en cada una de las áreas de tu vida y esto lo hacemos a través de pilares que nos permiten encontrar ese balance en nuestra vida, ese equilibrio y así lograr una vida plena día a día, porque la vida plena no es algo ilusorio, no es algo utópico, es algo que se construye conscientemente cada día. Bienvenidos, yo soy Dan Ramírez, soy coach de vida, soy arquitecto y me encanta estar aquí compartiendo algo de lo que he aprendido en todo este tiempo, algo que puedo compartir para que puedas tener una vida mucho más plena. Me encanta el día de hoy que vamos a ver la parte de resiliencia, porque la resiliencia es algo que todos los seres humanos lo vivimos de una u otra forma. Todos hemos vivido caídas, hemos vivido fracasos, hemos vivido la parte, por ejemplo, si estás viendo esto recientemente, la parte de la pandemia, cuando nosotros vivimos todo este caos que pareciera que no puedes controlar y que no puedes controlar, y ese es uno de los puntos, cómo el ser humano pese a la situación, puede ser más fuerte que ella y salir adelante. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es un concepto que se agarró de la física, que es la capacidad de un material de recuperar su forma original y entonces se trajo hacia la vida del ser humano. Y hablar de resiliencia en el ser humano es mucho más interesante porque el ser humano no solamente tiene la capacidad de recuperarse como tal, sino que a la hora de recuperarse se vuelve mucho más fuerte y eso es algo bien interesante. De una u otra forma, un evento traumático te marca, pero está en ti la capacidad de vivir desde el victimismo o crecer. ¿Cuántas veces hemos visto personas que pasan por situaciones difíciles y mientras que unas se dejan vencer o viven arrastrando esa situación, un tanto de personas vive más allá, se recupera y vive más fuerte, vive mejor, vive más pleno? ¿Por qué? Porque esa es la capacidad de resiliencia. Entonces, la capacidad de resiliencia tiene que ver mucho con la parte de mental, con la parte de sabernos ser flexibles, de saber fluir con la situación, de saber que no puedes controlar cierta situación, pero sí puedes controlar tus impulsos, tus emociones, tu forma de pensar, tu perspectiva para poder salir adelante. La resiliencia es un concepto, es algo que vamos a tener siempre en la vida, que yo creo que diario nos enfrentamos a situaciones en las que nosotros podemos decidir si esas situaciones nos afectan directamente o simplemente nosotros las dejamos pasar y sobrepasar, de estar por encima, dejar que nuestra mente sepa el saber para qué está sucediendo esto y dejarlo de lado o aprovecharlo para hacernos más fuertes y así crecer. La resiliencia es uno de los pilares esenciales para la vida plena porque nos permite navegar en las tormentas de la vida con la confianza de que aunque el viento nos doble, no nos va a romper. Es como hablar en la filosofía china, se habla acerca del roble y el bambú. El roble, ese árbol fuerte que, pese a su fortaleza, su rigidez es tal que un viento fuerte puede doblarlo, puede arrancarlo de raíz, mientras que el bambú es esa varita delgada pero flexible, que durante las tormentas, no importa cuánto viento haga, lo puede doblar, pero siempre va a regresar a su estado. Entonces, en la filosofía oriental se habla mucho de ser flexible como un bambú, que nos permita que a pesar de la circunstancia, tú puedas ser resiliente y regresar a tu estado. Pero además,
durante esa presión, durante ese movimiento en el que la vida te está doblegando, te está metiendo a presión, ese movimiento mecánico, ese movimiento de estrés permite que toda tu fuerza mental, física, emocional entre bajo presión, se cueza bajo presión y entonces genere ese temple que te permite recuperarte, pero de una forma mucho más fuerte. Y es ahí donde está el secreto y donde está la magia de la resiliencia. La resiliencia es un don que tenemos los seres humanos que nos permite ser mucho más fuerte que nuestra situación gracias a una perspectiva de vida, gracias a algo mucho más fuerte que está dentro de nosotros, pero que todo nace dándole apertura en la perspectiva que nosotros le queremos dar a ese movimiento, a esa situación, donde, cuando tú decides cuando tú estás en medio de una situación difícil, de una situación de estrés, de una situación de trauma, y decides ser más fuerte que esa situación, decides que no puedes controlar lo que está sucediendo afuera, pero que sí puedes controlar lo que tú tienes adentro, es cuando te empiezas a forjar, cuando empiezas a ser flexible y empiezas a ser más fuerte que la situación que estás viviendo. Y eso te va a convertir en una persona mucho más fuerte, tanto en ese momento como después. Y esto es algo que puedes decidir ya sea en el momento o después, porque muchas veces vivimos una situación y la estamos sufriendo y está bien, pero en el momento en el que te das cuenta de que eso ya te está arrastrando de más, es cuando tú puedes tomar la decisión de dejarlo de lado. Recuerda que para la transformación de cualquier momento, de cualquier situación como ser humano, hay tres momentos. Uno, el momento de conciencia, nadie puede cambiar si no es a través de la luz de la conciencia. Dos, la decisión del cambio. Y tres, el hacer el cambio, las acciones como tal. Entonces, si tú ahorita vienes, estás sufriendo por algo que te ocurrió, está bien, se ve nuevamente contigo, pero pregúntate si eso que te ocurrió aún está en tu presente, si eso que te ocurrió aún te está afectando de manera directa, o tú puedes ser capaz en este momento de decidir dejarlo de lado agradeciéndolo, agradeciendo por todo lo que te trajo, por todo ese crecimiento, por lo que te enseñó o por lo que se vivió en su momento, la dicha de haberlo gozado, de haberlo tenido presente y entonces dejarlo ir, gracias, agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo y decidiendo ser una nueva versión de ti. ¿Para qué? Para poder continuar con la vida, porque la vida es un flujo que se vive, que se abraza y que es como un río, donde hay momentos donde hay calma, hay un flujo con calma, pero también hay tramos tormentosos, hay tramos fuertes donde tienes que fluir entre las piedras, donde tienes que fluir entre el movimiento y cuando tú sueltas y te dejas fluir, te permites ver otra perspectiva, te permites encontrar oportunidades, te permites simplemente concentrarte en ti mismo para vivir la vida de otra forma. Y de esa manera creces tú y ayudas a crecer a los demás. La resiliencia nos permite sentir también el placer de superar retos. También nos permite el transformar el dolor de las pérdidas. Nos enseña que la vida no es un camino recto, sino una danza entre la adversidad y el crecimiento. Una eterna danza entre la adversidad y el crecimiento. Y está en ti que decidas aprender a través de enseñanzas y del amor o del sufrimiento. Entonces, adversidades y crisis siempre va a haber en la vida. Lo importante es ser consciente de eso, luz de la conciencia, y permitir el crecimiento desde una perspectiva y un temple. De aquí viene la parte que hablábamos de la filosofía estoica, aceptar la vida como es, aceptar que hay cosas que no puedes controlar y simplemente enfocarte en lo que sí puedes controlar, que son tus pensamientos, tu actitud, tu forma de enfrentar la vida y el cómo llevas esa realización, ese día a día.
La resiliencia es la capacidad de adaptarse y de recuperarse frente a la adversidad, el trauma o la tragedia, o incluso el estrés continuo y significativo. No es una ausencia de dificultades, sino la fortaleza para enfrentar y superar estos desafíos. Porque nuestro poder está en entender que no podemos controlar lo que sucede, pero sí nuestra reacción, nuestras emociones y nuestra determinación. Recuerda que tú puedes decidir dejar de ser víctima y convertirte en arquitecto de tu propio destino. Y esto es algo muy interesante. Regularmente cuando estamos pasando por momentos de estrés o momentos de difíciles, pueden ser económicos, pueden ser de pareja, pueden ser familiares, pueden ser personales. Es cuando tú estás viviendo un momento de presión, un momento que siempre va a estar en la vida. Recuerda que desde que estás en la escuela, tú vives momentos difíciles, puede ser por una tarea, puede ser por una presentación, puede ser porque tal vez vas a perder el año o el semestre. Siempre vas a estar en una presión. Lo mismo cuando estás en el mundo laboral o cuando eres un adulto o cuando ya has vivido mucho más que una vida laboral y estás viviendo tal vez una vida donde te enfrentas a un cambio en tu etapa o en tus ciclos de vida y siempre vas a vivir esa presión. Lo importante es que entiendas que, uno, hay cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Y dos, aceptar la vida como es. Aceptarla, una vez que aceptas que hay cosas que no puedes controlar, estás aceptando la vida como es. Y cuando la aceptas es cuando sueltas. Y cuando sueltas, la vida se vuelve mucho, mucho más ligera. No es que no te duela, ese trauma o ese momento que estás viviendo difícil. Simplemente es que estás decidiendo no sufrirlo, no alargar el sufrimiento. Una de las mejores maneras en las que puedes eh, soltar esto y ser resiliente es a través del agradecimiento. Cuando tú eres consciente de lo que tienes, de lo que estás viviendo, de lo que has vivido, de lo que tienes en este momento para afrontar, enfrentar y seguir adelante, es cuando tú ves todos los dones que hay frente a ti, todo lo que te trajo a ti, todo lo que te está llevando a crecer y te está invitando a crecer, y es entonces cuando tú puedes hacerte consciente y agradecer y soltar. Es una de las mejores maneras y de las mejores técnicas que puedes tener para soltar y ser resiliente y crecer en ese sentido. Recuerda cultivar la voluntad. La voluntad en la vida es esa capacidad, es esa característica que te lleva a alcanzar tu potencial más elevado. La voluntad es esa capacidad, es esa característica que puedes tener. Entonces decide tener una voluntad de crecimiento, decide ser una persona de voluntad, de vivir el día a día. Tú puedes tener diferentes tipos de momentos difíciles, ya sea en el trabajo, cuando tú puedes tener un proyecto fallido, cuando tal vez te, tal vez te despidieron del trabajo. Muchas veces el no saber qué es lo que viene abruma y hace una neblina mental y puede llevarnos a una crisis. Pero pregúntate, detén y pregúntate un momento, esta situación, ¿qué es lo que me está invitando a crecer? ¿Qué es lo que me está invitando a ver? Algo que no había visto. Porque cuando tú estás en un momento de, digámoslo, de zona de confort, y zona de confort no necesariamente quiere decir que estás bien, que estás a gusto, simplemente es algo conocido, porque tal vez hablando de trabajo, tal vez es un trabajo que no te encantaba, tal vez era un trabajo en el que tenías horarios laborales demasiado extensos o en el que estabas realizando algo que no te gustaba al 100% de una u otra manera, pero es tu zona de confort. Entonces, cuando este ciclo termina, ya sea porque terminó el proyecto, porque se truncó, porque no hubo flujo o porque simplemente te despidieron, entonces duele, sí, acéptalo, vívelo, siéntelo, pero después de eso, pregúntate,
¿Qué es lo que me está invitando esta situación a entender, a comprender, a crecer? ¿Qué es lo que puedo tomar de aquí en adelante? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a aceptar? Y aquí viene algo de los límites. ¿Qué es lo que voy a aceptar en la siguiente? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que está alineado hacia mí? En la salud, muchas veces puede ser que estés viviendo por una situación en la que estás luchando por tu salud o en la que te estás recuperando de la salud. Recuerda que todo en el cuerpo es momentáneo. Tú puedes recuperar tu salud. Si en este momento estás pasando por una situación que te lleva a una pérdida de salud temporal, recuerda que solamente es temporal. Tú lo puedes recuperar y fortalecer y para eso necesitas apoyarte de otros aspectos, principalmente de la parte mental, porque eso es lo que te va a conectar con una perspectiva en donde vas a buscar cómo sí salir adelante. Cuando tú tienes una parte de confianza, una ruptura te pega en la parte emocional, te pega en la parte de confianza, pareciera que todo está acabado, pero tú puedes saber que esto es algo normal, que se siente, que duele, pero tú puedes decidir que simplemente no sea más allá del sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que te está llevando a esto? Tal vez una ruptura emocional, una ruptura con la pareja que tenías en este momento. Muchas veces nos crea esa neblina de que, wow, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no quiero saber más de esto, no quiero sufrir, no quiero regresar a vivir algo así. Pero cuando tú agradeces por lo que pasó, cuando tú te das cuenta de qué bueno te trajo esto, qué enseñanza te trajo, ¿y qué es lo que tú puedes buscar en lo siguiente? Es entonces cuando todo se transforma y tú te haces el arquitecto de tu propia vida y puedes decidir traer o buscar o construir una mejor relación, una relación basada en algo que tú estás buscando y sabiendo que la otra persona es alguien independiente, un individuo, así como tú eres un individuo, y que ambos tienen pensamientos distintos, tienen emociones distintas, buscan objetivos distintos, por muy parecido que parezca que está en el horizonte, pero está bien, porque tú aceptas, tú aprendiste eso, entonces ve cada situación como un aprendizaje y de esa manera vas a permitirte no solamente superar esta situación, sino crecer y tener un mejor futuro. Y esto es algo que te permite construir justamente día a día una vida mucho más plena, porque tú vas aprendiendo. No ves la vida como la víctima a la que le sucede, sino ves la vida como alguien que está experimentando, que está aprendiendo. Cuando tú ves la vida como un aprendizaje, por más fuerte que este sea, entonces toda la perspectiva cambia y eso te permite saber que nada en la vida es personal, que todo forma parte del camino y que tú puedes aprender de ese camino, puedes vivir ese camino, puedes experimentar ese camino con lo bueno y con lo malo que hay. Entonces, eso te va a permitir cambiar tu perspectiva y ser una persona que llena de significado todo, y una persona que llena de significado la vida es una persona que va a tener una vida plena siempre, porque vivir la vida en la queja es muy fácil, pero significar la vida es un arte y eso es algo que aprendemos día a día desde la decisión de simplemente transformarla. La resiliencia es un ejercicio de fortaleza interna. Los estoicos como Marco Aurelio Séneca enseñaron que la resiliencia se basa en aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en nuestras respuestas. Nuestras respuestas. Aceptar lo que no podemos controlar
pero sí en nuestras respuestas, en cómo respondo. Y de aquí viene mucho la parte de inteligencia emocional. Cuando tú tienes una inteligencia emocional que estás practicando en cuanto a observar tus sentimientos, pero no ser controlado por ellos, entonces es cuando tú puedes desapegarte de esa emoción y vivirla diferente, entenderla y entonces manejarla, fluir con ella y decidir qué es lo que vas a hacer. Esto te forja, esto crea una fuerza en ti, una fortaleza interna y te permite vivir diferente. Mientras que el budismo, cuando hablábamos del desapego, el budismo busca esta resiliencia en el desapego. El desapego es una forma de resiliencia porque al liberar el sufrimiento, aprendemos a enfrentar la adversidad sin quedar atrapados en el dolor. Recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y esto se logra a través del desapego. Y el desapego no quiere decir que simplemente nos volvamos fríos, simplemente es entender nuevamente que hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que son momentáneas y hay cosas, situaciones y adversidades en la vida que simplemente van a suceder. Y al ser desapegados, al no tener más bien ese apego hacia las cosas, entendemos que todo es momentáneo en la vida, todo es etéreo y agradecemos por lo que vivimos, agradecemos por la experiencia y seguimos fluyendo. Y eso nos va a dar justamente fortaleza para seguir adelante y resiliencia. El estado de dolores y de daño es un duelo y hay que vivirlo como tal. No se trata de reprimir, no se trata de negar, sino de aceptar, de fluir, de vivir. Y fluir es algo bien interesante. Fluir en el sentimiento, fluir en el dolor, pero decidir no continuar en el sufrimiento de más. Cuando nosotros observamos lo que estamos viviendo, podemos tener la capacidad de ser conscientes y de agradecer, de ver qué es lo que podemos agradecer de cada situación y tomarlo y crecer. Cuando nosotros tomamos, cuando nosotros agradecemos de manera consciente por lo que estamos viviendo, por lo que nos está enseñando, por lo que estamos creciendo, entonces es cuando nos permite conectar con nuestro yo interior y crecer de una manera mucho más fuerte. Recuerda que todo nace en el interior, todo nace en ese amor propio. Y cuando tú estás conectado con ese amor propio, con el saber que tú eres más fuerte que tus situaciones, que tus adversidades, entonces justamente conectas con esa fuerza, con ese temple y te permite salir adelante. Hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido de Viktor Frank y en ese justamente habla de la resiliencia, de cómo el hombre, pese a la situación que esté viviendo, en este caso, Viktor Frank habla de cómo vivió la Segunda Guerra Mundial desde el sufrimiento de la vida judía en un campo de concentración y cómo veía gente que moría y gente que a pesar de lo inhumano que vivía en ese momento, buscaba tener un sentido en la vida y sobrevivir y salir adelante y se dio cuenta cómo el ser humano, a pesar de las circunstancias más extremas que pudo haber él vivido, el ser humano siempre buscaba encontrar un significado y salir adelante. Entonces, pese a que fue algo muy fuerte, él logró darse cuenta de que por su mentalidad, por su perspectiva o por simplemente la esperanza, esa esperanza de aferrarte a algo mucho más grande, en este caso estamos hablando de la espiritualidad, de conectar con Dios, con ese ser, puedes buscar el significado, ya sea en tu vida, a través de tus hijos, a través de la vida misma, a través del vivir, a través del encontrar para qué, a través del simplemente aferrarte a vivir y confiar en algo mucho más grande y salir adelante y encontrar esa resiliencia. También hay otra filosofía que habla del vacío, el vacío y la resiliencia, porque muchas veces para que nosotros podamos permitir que algo entre necesitamos tener un lugar vacío.
Y esto habla también en la parte del vacío, de no cargar resentimientos, de vaciarse de todos esos resentimientos, de vaciarse de esas emociones, de vaciarse de esos pensamientos negativos, de vaciarse de todas esas cargas emocionales que puede uno tener. Y entonces cuando hay un vacío es cuando tú puedes encontrar la plenitud, puedes soltar todo aquello que te pesa para permitir que lo nuevo entre en tu vida. No puede entrar nada nuevo a tu vida si está llena. Entonces tienes que aprender a vaciar todos esos sentimientos, todos esos rencores, todos esos, o tal vez vivir, si vivías en el pasado, en la depresión o en el, es que antes era mejor, hay que agradecer y soltarlo, vaciar esos momentos, tener ese vacío para poder permitir abrirte a la plenitud, abrirte a las cosas nuevas, abrirte a las nuevas experiencias, abrirte al crecimiento, abrirte a lo nuevo. No, no los tiempos pasados no quiere decir que sean mejores, los recordamos más bonitos porque es parte de la mentalidad, parte del ser humano de recordar aquello pasado como si hubiera sido más bonito. Pero el futuro, el presente también es bonito y solo lo puedes vivir cuando tú tienes una mentalidad abierta y flexible hacia eso. Cuando tú te abres hacia el presente, hacia el futuro, es cuando puedes tener esa plenitud y abrirte hacia algo extraordinario. Suelta lo bueno para abrirte hacia lo extraordinario. Y eso viene gracias también a la resiliencia o a través de la resiliencia o es parte de la resiliencia. Cuando tú te abres, cuando tú sabes que algo bueno viene detrás de todo lo que estás viviendo, es cuando tú te abres hacia algo mejor, cuando tú creces. ¿Y cómo ser resiliente? Bueno, hay diferentes técnicas, diferentes formas de ser resiliente. Y es que cuando estamos pasando por momentos difíciles, estás generando un estrés, estás generando cortisol, estás generando hay mucha presión en ti. Entonces, una de las formas más básicas de ayudar a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a ser resiliente, es a través del ejercicio. El ejercicio es lo que te va a permitir liberar el cortisol y soltarlo. Cuando tú liberas el cortisol, liberas el estrés y entonces dejas de apegarte hacia cosas como el dulce, como la parte dulces. Cuando tú estás bajo estrés, seguramente te dan ganas de comer dulces, de comer chocolates, de comer comida muy dulce o comer en exceso. Y eso viene por el estrés, por el cortisol. Entonces, si tú te estás observando en ese sentido, que estás cayendo en esa parte, decide hacer ejercicio, sustitúyelo. Cada vez que te veas en la sensación de, sustitúyelo por ejercicio, porque eso significa que hay estrés, que hay cortisol en tu cuerpo y hay que sacarlo. Lo mismo, el principio del vacío, hay que sacarlo. Entonces, decide sacarlo. Haz ejercicio, muévete, corre, haz gimnasio, busca otras cosas. Puedes hacerlo. La parte del ejercicio es algo increíble porque no necesitas forzosamente estar inscrito en algún lugar o tener maquinaria súper compleja para poder hacerlo. Lo puedes hacer en tu mismo estado. El simple hecho de brincar libera cortisol y genera endorfinas. Entonces, puedes hacer simplemente brincos, puedes hacer flexiones, puedes hacer correr, puedes jugar, puedes materializarlo de muchas maneras y eso te va a permitir liberar. Y lo mismo, una vez que tu cuerpo está liberado de cortisol, de estrés, puedes tener mente clara, puedes tener esa sensación, puedes llenar tu cuerpo de esa sensación de dopamina por lo que estás generando y entonces cambiar la perspectiva de tu vida. El siguiente es la parte del descanso, el dormir. El dormir muchas veces se ve como un sinónimo de flojera, pero no, dormir te permite descansar, te permite igual liberar todos esos pensamientos o trastornos degenerativos, se van gracias al descanso y con eso eliminas la ansiedad y recuperas una mente tranquila. Una mente tranquila, una mente descansada, es una mente que te permite conectar con la claridad.
La claridad y el enfoque lo son todo, pero para llegar al enfoque necesitas tener claridad. Para tener claridad necesitas tener una mente vacía, una mente libre de estrés. Y eso lo puedes conseguir a través del descanso, a través del ejercicio, a través del descanso y a través de decidir dejarlo afuera. Recuerda que otra forma de liberar ese estrés en la mente es escribiendo. Cuando tú escribes, permites que todo ese movimiento mental que tienes de pensamiento en excesivo que está rebotando de un lugar a otro, de un lugar a otro, por el que puede pasar, está encajonado en un qué puede pasar, pero tu cerebro no quiere pensar en qué puede pasar. Es por eso que está rebotando la idea y eso genera estrés. Entonces, cuando tú decides tomar una pluma y empezar a escribir, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo que estás haciendo es toda esa madeja de ideas que están en tu mente, le estás jalando como si fuera un estambre. Tú le estás jalando y le estás escribiendo. Y entonces al escribirle le estás dando un orden. Estás deshaciendo toda esa madeja que está, todo ese embrollo que está en tu mente y lo estás ordenando en un cuaderno gracias al poder de la escritura. Esto es algo súper poderoso. Escribe, siempre escribe. Escribe cuando te sientas ansioso, escribe cuando te sientas mal, escribe cuando te sientas bien, porque todo esto te va a permitir bajar toda la información que está desordenada en tu cerebro y ordenarla. Entonces hay un caos en tu cerebro, ya sea positivo o negativo, pero hay un caos y lo que te permite es ordenarlo. Y eso te va a permitir tener claridad, vaciar tu mente y verlo enfrente de ti escrito. Y eso te da claridad. La claridad, recuerda, lo es todo para la resiliencia. La claridad te permite enfocarte en lo que tú quieres, en lo que tú estás buscando, en simplemente superar esta situación, en ver qué es lo que te está enseñando y poder salir adelante. Entonces, lleva a cabo esta otra técnica, el desapego, que es lo que ya veíamos, aprender a aceptar las cosas como son, sin aferrarte a los resultados. Cuando tú te aferras a los resultados, estás buscando tener el control, estás buscando que las cosas sean como tú las estás decidiendo. Y eso simplemente lo que te va a llevar es a un sufrimiento. Y no es que, digamos que estés a favor de la mediocridad. No, está bien buscar los resultados y buscar que las cosas sucedan como tú las estás queriendo. Pero cuando tú proyectas, haces todo para que las cosas sucedan como tú quieres, las proyectas, pero sueltas la expectativa, es soltar el resultado y simplemente disfrutar el proceso, cualquiera que se sea, sabiendo que las cosas pueden salir como tú pensaste o puede que no salgan. Y en todo caso, te van a traer aprendizaje, te van a traer crecimiento y puedes ser consciente incluso de que ese sufrimiento puede ser A, B, C o D. Y está bien, lo aceptas tal como viene y lo agradeces. Recuerda que el agradecimiento es otra técnica súper poderosa que te va a permitir soltar, que te va a permitir fluir. El agradecimiento es algo que nos permite, y lo veíamos como un segundo pilar de estos pilares de plenitud, como el agradecimiento es esa parte, es ese pilar que te va a permitir, es ese puente que te va a permitir darte cuenta de qué es lo que tienes, de agradecer por lo bendecido que eres en ese momento de haber vivido lo que viviste, de haber sobrevivido a lo que viviste, de tener lo que tienes en ese momento, por poco que parezca, cuando tú agradeces, te das cuenta de lo mucho que en realidad tienes. Y eso, darte cuenta de lo afortunado que eres por lo que tienes, te permite estar en paz, te permite ser pleno, te permite ser mucho más agradecido, conectar contigo mismo, conectar con esa deidad, conectar con ese yo interno, con Dios y estar en esa gracia y permitirte
salir adelante de lo que estás viviendo, crecer y superarte. Rompes ese cascarón y te conviertes en una persona mucho más fuerte en esta vida. Y mucho más fuerte significa mucho más sabia también. Y la sabiduría te permite ayudarte a ti y permite ayudar a otros. Es por eso que no se trata de evitar las situaciones, sino de simplemente fluir, abrazar la vida, fluir en ella y aprender de ella, porque eso nos permite crecer como seres humanos, como seres espirituales y ayudar a otras personas. Y eso es una red que nos permite crecer como humanidad y lograr llegar a algo mucho más grande que tal vez en este momento no entendemos. Es por eso que la resiliencia es uno de los dones más grandes que tenemos y es algo que debemos de saber cultivar, que debemos saber abrazar y saber llevar a cabo en toda la situación. Somos seres resilientes, abracemos también ese don, esa característica que tenemos y repítelo en tu mente, yo soy un ser resiliente porque cuando tú estás alimentando esa idea, tu cerebro, automáticamente tu mente busca que todo esté en concordancia. Recuerda que hay una ley de la, ¿cómo se llama? La ley de la coherencia, donde todo busca ser coherente con lo demás. Entonces, si tú metes una idea de que tú eres una persona resiliente, tu cerebro va a buscar ser coherente en todos los sentidos, en la parte física, mental, espiritual, y ser una persona resiliente siempre. Entonces, vas a buscar siempre ser resiliente, con todo lo que eso te lleva. Y con el aprendizaje vas a empezar a buscar esa manera de cómo es una persona resiliente, cómo se comporta una persona resiliente, cómo actúa una persona resiliente. Una persona resiliente sabe que no puede controlar esto. Una persona resiliente sabe que tiene que abrazar el cambio. Una persona resiliente sabe que el agradecimiento es parte de ese camino que nos permite ver la vida desde otra perspectiva y soltar el victimismo y nos permite también crecer para nosotros y para los nuestros, para tener una mejor vida. La siguiente, definitivamente, una red de apoyo. Rodéate de personas que te brinden apoyo y te brinden perspectivas de vida que te permitan crecer, que te permitan conectar con ese crecimiento y no que te mantengan en un estado de victimismo. Está bien dejarnos consentir, está bien dejarnos, pues, cuando alguien nos dice palabras de aliento, está muy bien, pero también saber que después de un suspiro viene toda esa fortaleza interna para salir adelante. Y hablando de este suspiro, la respiración es otra de las técnicas bases para salir adelante. La respiración te conecta con el presente, la respiración te conecta con tu momento presente, te conecta con lo que hay, te da fortaleza. La respiración no es todo. La respiración es esa vitamina, es ese todo, es algo más que vitamina, es ese todo que nos permite estar vivos, que nos permite llevar esta experiencia. Entonces, cuando tú eres consciente de la respiración, muchísimas cosas suceden adentro. Toda la oxigenación que lleva a tu cerebro te permite hacer esa limpieza que le dábamos, vaciar de esos pensamientos negativos y llenarla de un nuevo enfoque, una nueva perspectiva. Entonces, respira, recuerda hacer respiración, técnicas de respiración. Más adelante vamos a tener un capítulo dedicado a la respiración con técnicas y con todos los beneficios que la respiración nos da. Y esto va a ser algo muy bueno. Entonces, la resiliencia, una de las maneras de ser resiliente, de apoyarnos para ser resiliente, es conectar con nuestra respiración, con una respiración consciente, no con una respiración inconsciente, sino con una respiración consciente que nos permita conectar con nosotros mismos, conectar con nuestro ser superior, con nuestra mente y llevarnos más allá. La gratitud, nuevamente, cultiva el agradecimiento por lo que tienes. Todo esto te va a permitir no solamente suavizar la situación, sino darte cuenta
de lo afortunado que eres por lo que tienes para enfrentar esa situación, de lo que tienes, ya sea de manera material o de que estás rodeando de personas que te permiten salir adelante o de que tienes las herramientas físicas, mentales, espirituales, anímicas para salir adelante. Y eso es algo muy, muy poderoso. La siguiente, la mentalidad, afirmaciones positivas. Hablábamos hace ratito de decir yo soy resiliente. Bueno, pues las afirmaciones positivas, yo les llamo afirmaciones de poder, son todas aquellas mensajes que te das a ti mismo para ser resiliente. Cuando tú ves a alguien y quieres darle palabras de crecimiento, tú te enfocas en darle palabras poderosas. Bueno, pues, ¿qué más que hacerlo contigo mismo? Hacerlo contigo mismo para poder crecer, para poder ser más fuerte y poder de esa manera llevar, llevar a otro nivel tu mente, poder decirte, yo soy una persona resiliente, yo soy una persona enfocada, yo soy una persona flexible, yo soy una persona que confía en mí mismo, que tiene la fortaleza interior. Conecta contigo mismo, conecta con esa fortaleza para que entonces tú puedas fortalecer tu mente y tener esa mente enfocada y que la mente, por medio de la ley de la coherencia, haga toda esa transformación y transforme tu cuerpo y tu ser en una persona resiliente, en una persona sabia, en una persona coherente, en una persona con una inteligencia emocional. Esa es la importancia de tener coherencia en la parte mental. Y esta es una de las leyes que también vamos a hablar acerca del Kybalión y las 7 leyes universales. Entonces, la ley de coherencia es una de las leyes fundamentales para que todo funcione. Cuando lo entiendes de esta manera, deja de ser simplemente hablar de cosas positivas y cosas bonitas y no, estás trabajando de manera dirigida en la coherencia para que todo funcione. Cuando tú estás acorde con las leyes universales, entonces toda tu vida se transforma. Pero hay que conocer esas leyes universales. Entonces, en un siguiente capítulo vamos a hablar de todas estas leyes universales, que son solamente 7. Y cuando tú haces toda la coherencia, cuando tú llevas toda tu vida en estas 7 leyes universales, toda tu vida se transforma por lo mismo, por el principio de la coherencia. También otro de los puntos es darte tiempo de conexión. Y esto es algo bien, bien bonito porque cuando tú te dedicas a conectar contigo mismo, es decir, por medio de la meditación puedes conectar contigo mismo, pero también cuando tú te dedicas a conectar con los tuyos, con los demás, con la naturaleza, tú estás en equilibrio y eso te permite lo mismo, vaciar todo el estrés, vaciar toda tu mente, sacar todo el estrés, conectar contigo, conectar con los demás, conectar con la naturaleza, conectar con lo divino y entonces tener claridad. Pero tener claridad no solamente de la parte mental, sino tener claridad desde algo mucho más grande, mucho más interno. Estamos hablando de algo mucho más espiritual. Eso te permite tener justamente plenitud. Y eso es algo bien interesante. Ahí sí entra la parte de del arte. Cuando tú logras conectar con eso, se vuelve todo un arte. Entonces ahí es algo mucho, mucho, muy poderoso la parte de la conexión. En el siguiente capítulo vamos a hablar de la conexión, porque la conexión es uno de los pilares fundamentales para una vida plena. Entonces la conexión nos permite no solamente ser más resilientes, sino también conectar con algo mucho más grande, con lo divino, con nosotros mismos. Entonces, este es otro de los puntos que te puedes llevar día a día para poder tener una vida plena. Recuerda que todo esto es de manera consciente. La vida plena se construye día a día, todos los días, cada día, siendo consciente de lo que estás viviendo, fluyendo, aceptando lo que está en tu control y lo que no, fluyendo en la vida, abrazando los aprendizajes y teniendo una perspectiva que te permita decidir tener una perspectiva que te permita vivir la vida desde el agradecimiento, desde el crecimiento, desde la conciencia de ser afortunados, de estar viviendo esta experiencia humana
y este aprendizaje, de tener esa conexión con los demás y poderlo compartir. Así que te invito a abrazar el crecimiento que estás viviendo en este momento, ese crecimiento que tal vez ya viviste y que todavía te duele, que tal vez lo estás sufriendo. Y pregúntate, ¿cómo es que yo estoy viviendo este crecimiento? Pregúntate, ¿cómo es que puedo hacer que esto que estoy viviendo, que esta presión, que este momento incómodo, que este momento que está por venir tal vez, me puede dejar algo bueno, me puede hacer crecer? ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que me está invitando? ¿En quién me voy a convertir después de esto? ¿En quién decido convertirme? Porque tú puedes decidir convertirte en una víctima o puedes decidir convertirte en algo mucho más fuerte, mucho más sabio, gracias a lo que estás viviendo, gracias a lo que viviste o gracias a lo que estás por vivir. Cuando tú eres el observador, todo cambia. Tú decides cómo vivir y cómo afrontar y cómo superar esta situación. Está en ti, porque tú eres más grande que tus situaciones, tú eres más grande que todo aquello que estás viviendo, porque es dentro de ti está esa divinidad. Entonces conecta con tu divinidad y vas a lograr llevar tu vida a otro momento, a otro ser. Recuerda que vas a buscar el significado de las cosas. Cuando tú encuentras el significado de eso, entonces todo cambia. La resiliencia es la transformación, es ese fuego divino. Recuerda que el fuego transforma las cosas. Bueno, pues la resiliencia podría ser esa llamita que tenemos dentro. Entonces conecta tú con esa llama, con esa luz, con ese fuego interior y transforma las cosas. Decide transformar las situaciones a tu favor. Tú puedes decidir transformar todo aquello que te está pasando para tu bien, para tu crecimiento. Pese a que ese crecimiento sea doloroso tal vez, tú puedes decidir transformarlo. Así que transfórmalo, decide transformar. Repite todas las mañanas que tú eres una persona resiliente, que tú eres una persona sabia, que tú eres una persona que ve la vida con optimismo, que ve la vida con objetivo, que ve la vida decidiendo vivirla más allá de, que tú eres una persona que ayuda a los demás a cambiar su perspectiva de vida. Recuerda que una de las mejores maneras de vivir y de ser resiliente es ayudando a los demás desde mi ejemplo, desde mi perspectiva, desde lo que yo vivo. Cuando tú decides ser resiliente, ayudas a los demás a ser resilientes, porque el ejemplo es una de las formas más poderosas que puedes hacer para ayudar a los demás a ser resilientes. Todos vivimos siempre momentos difíciles, momentos en lo laboral, momentos en lo económico, momentos en la salud, momentos a nivel social, lo vivimos con la pandemia, momentos que hicieron que tal vez familiares fallecieran, tal vez nuestras empresas cayeran, tal vez nuestros trabajos se perdieran, donde vivíamos de incertidumbre, de no saber qué es lo que iba a pasar, y aún así somos resilientes, salimos adelante. ¿Qué es lo que aprendimos de eso? No lo olvidemos, saquemos adelante todo eso que aprendimos, todo ese camino, el saber que seguimos adelante, el saber que tenemos gente a nuestro alrededor que nos apoya, el saber que somos capaces de, a través de la creatividad, encontrar nuevas formas de salir adelante. Entonces, todo esto nos invita a conectar con algo mucho más grande, con algo mucho más poderoso en nosotros mismos. Y esa es la magia del ser humano, y es la magia de esta experiencia en la vida. El ser resilientes es un don que se nos dio para poder salir adelante y poder encontrar algo mucho más fuerte, algo mucho más poderoso. Así que si tú estás viendo esto, si tú estás escuchando esto, te invito a que conectes con esa parte
magnífica que tienes dentro, con esa deidad que hay en ti, con esa espiritualidad, con con ese ser más grande que, que eres tú mismo, y seas una persona, decidas ser una persona resiliente desde el agradecimiento, desde la conciencia y desde el amor, porque eso es lo que transforma la vida y eso es lo que hace que nuestra vida sea cada día más plena. Una vida plena no quiere decir que no tiene momentos difíciles, sino es saber afrontarlos pese a todo. Y todo viene desde la mentalidad, desde trabaja tu inteligencia emocional para que no seas llevado por tus emociones, sino que las puedas observar y puedas decidir cómo reaccionar a cada situación. Todo eso te va a transformar en una vida mucho más grande. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar esto. Compártelo con personas que tú creas que tienen que escuchar esto, con personas que decidan o que quieran discutir acerca de esto, porque eso es lo que nos hace crecer como sociedad, el discernir acerca de ideas, acerca de perspectivas. A veces vivimos la vida de una manera muy automática y no nos damos cuenta de ciertos puntos, pero cuando desglosamos las cosas en pilares, en perspectivas, es cuando las cosas se ponen interesantes y cuando nosotros podemos crecer. Así que si tú estás viendo esto, muchísimas gracias, muchísimas felicidades porque estás invirtiendo en ti, porque estás invirtiendo en tu crecimiento, porque estás invirtiendo en buscar algo más allá del entendimiento que hay en este momento y sabiendo que esto que estás escuchando no es la verdad absoluta, pero sí es una perspectiva que te permite ver la vida de diferente y que te permite buscar más allá y eso te va a permitir también crecer. Y es algo que buscamos en esta vida, el crecimiento y el trascender más allá de lo que nosotros venimos, porque cuando nosotros venimos al mundo, venimos en blanco, venimos con, bueno, no en blanco, pero sí venimos con muchas cosas que no sabemos y que la idea es irnos encontrando a nosotros mismos, que eso sería algo más, mucho más acertado, encontrarnos a nosotros mismos, encontrarnos lo que ya sabemos que está dentro de nosotros y lo hacemos gracias al diálogo, gracias a la comunicación, gracias a las preguntas poderosas que nos hacemos siempre, es conforme vamos a ir encontrando las respuestas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Si estás viendo esto en YouTube, suscríbete, dale mano arriba y síguenos porque vamos a hablar el siguiente capítulo acerca de la conexión con nosotros mismos, cómo lograrla, cómo hacer esa conexión con nosotros mismos, cuáles son los beneficios, la conexión con los demás, cómo hacerla, cómo buscarla, porque es buena estar viviendo en conexión. Somos seres humanos, seres sociales, seres en conexión per se. Entonces, si nosotros no buscamos la conexión, algo hay ahí, un vacío, algo no está conectado, algo no está ese switch y no estamos viviendo una vida plena. O podemos vivir una vida aún más plena si aprendemos a conectar con nosotros, si aprendemos a conectar con los demás de otra manera, si aprendemos a conectar con lo divino. Entonces, aprender a conectar es algo súper importante y es lo que vamos a ver en la siguiente emisión. Así que no te lo pierdas. Y la siguiente vamos a ver acerca de la espiritualidad que es otro de los pilares fundamentales de una vida plena. Entonces, con esto cerraríamos los pilares de una vida plena y entonces entraríamos a otro punto que es empezar a desmenuzar cada uno de estos puntos y empezar a encontrar herramientas gracias a colaboraciones que vamos a tener con otras personas, a invitados especiales que nos permitan entender más cómo es que funcionamos, cómo somos como seres humanos, cómo somos desde la parte mental, espiritual, física, social, emocional y de esta manera poder entender quiénes somos y poder utilizar todo este mecanismo, toda esta mente, todo este cuerpo, toda esta situación que tenemos a nuestro favor, porque cuando sabemos quiénes somos, qué somos, dónde estamos, cómo funcionamos, es cuando mejor podemos llevar todo a otro nivel y ser una mejor versión de nosotros mismos para poder conectar con toda la humanidad, con Dios y poder llevar esto a otro nivel, poder trascender, que es uno
grandes fines que tenemos en esta vida, poder aportar a los demás y poder estar en conexión. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Dan Ramírez. Sígueme en redes sociales. Estoy como @danramirez.mx, también como @inteligencia integral, también en Facebook, en TikTok, en YouTube. Y en YouTube también estoy subiendo otros videos de colaboraciones, de entrevistas, de ponencias. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer estar en este camino de crecimiento, en este camino de que se alinea con la ley del Dharma, que después también lo vamos a ver. Y pues muchísimas gracias por escuchar, sintonizar también en Radio Coaching. Un saludo a todo el mundo, a todas partes donde nos escuchan, en México, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina. Saludos a todo el mundo y qué placer poder entregar esta semillita para poder alimentar el cambio de una u otra manera. Entonces, muchísimas gracias y bye.